En realidad pues agradezco al Señor que a través del pastor Osvaldo me da el privilegio de compartir una palabra que seguramente y es mi oración sea de bendición pues para todos, ¿no? También quiero aprovechar este tiempo para para felicitar a todos los hermanos que hoy recibieron su diploma de crecimiento cristiano. Eso es una bendición. Crecer en Cristo es algo importantísimo. No podemos quedarnos en donde estamos, tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, este programa que el pastor Osvaldo diseñó, pues precisamente tiene ese propósito. Tiene 4 ejes fundamentales y en ellos uno puede crecer como cristiano. Entonces, pues felicito a todos los que participaron en las diferentes áreas y pues también a todos los que el Señor nos dio el privilegio de compartir con los hermanos. Esto también es una gran bendición. Entonces, iglesia, felicitados. Yo sé que el Señor nos va a ayudar a crecer a todos. Todos necesitamos crecer en el Señor. Amén. Así que denle un aplauso al Señor por la persona que está a su lado y qué bueno que podamos todos celebrar que estamos creciendo en Cristo. Y precisamente ese es el tema del cual quiero hablar en esta mañana, creciendo en Cristo. En alguna ocasión, en un programa radial cristiano, un hombre llamó y dijo: llevo 30 años de ser cristiano. Y en esos 30 años no me han servido de nada. He recibido los mensajes y yo creo que yo he perdido el tiempo, dijo aquel caballero, y también las personas que me han enseñado han perdido su tiempo conmigo porque siento que no he crecido nada. Eso creó un debate alrededor pues de esas palabras de aquel caballero, hasta que al día siguiente un hombre llamó y quiso hablar acerca de esto y dijo lo siguiente. Dijo: yo llevo 30 años de ser casado, ¿sí? Y mi esposa durante esos 30 años me ha cocinado. Soy una persona delgada, eso quiere decir que no se ha visto lo que ella me ha cocinado. Sin embargo, gracias a ella, hoy estoy vivo. De la misma manera, aquel caballero dijo, de la misma manera le está pasando a aquel hombre. Si no hubiese sido por aquellos hombres que sembraron la palabra en él, seguramente después de esos 30 años hoy ese caballero estaría muerto espiritualmente. Entonces, estamos nosotros llamados a crecer en el Señor. Y este trabajo no es en vano. Aparentemente, por ahí creo que entre líneas escuché al pastor decir que de pronto no es un trabajo que se note mucho, pero lo que hace en el corazón de las personas, lo que hacen nosotros los creyentes tiene un gran impacto. Y eso realmente es lo que vale. No queremos o no se debe, bueno, si se puede se hace, pero si no, un asunto demasiado pomposo, mientras estemos seguros de que el Señor hace la obra en cada corazón. Charles Spurgeon decía que un predicador debe pararse a enseñar creyendo que lo que él va a decir va a causar un efecto en quien le escucha. Dice, porque si no fuese así, entonces no hay nada que hacer. Entonces estamos llamados a crecer en el Señor, pero cada cosa que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en la medida en que venimos, escuchamos la enseñanza, en la medida en que participamos, todos crecemos en Cristo. Quiero invitarlo por un momento a que usemos un texto como base que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Voy a leer inicialmente de la versión Reina Valera, pero voy a estar usando algunas otras versiones. No se vaya a asustar si de pronto no son las mismas palabras,
pero sí es el mismo Espíritu Santo que inspira. Amén. Ok, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como la vida secular sin metas es una real pérdida de tiempo, de la misma manera, la vida cristiana debe estar alineada a metas y propósitos. Y cuando me refiero a secular, estoy hablando de una vida dentro de la normalidad, pero sin Dios. La gente que tiene sueños, metas y ambiciones hará todo lo posible por llegar a ellas. Bien sea conseguir dinero, terminar estudios, casarse, comprar casa y demás. La gente lucha por sus anhelos. Cosa contraria sucede en la iglesia cristiana moderna, en donde el ánimo de crecer en el Señor ha disminuido peligrosamente en los últimos años. Prueba de ello es el poco conocimiento bíblico que existe, la disminución de personas en las iglesias en donde la palabra de Dios es el centro y eje fundamental de la liturgia, en contraste al aumento exponencial de miembros y asistentes a congregaciones en donde solo se emocionaliza a las personas hablándoles de prosperidad, de una vida cristiana sin la cruz, y en algunos casos en donde ya ni la Biblia se usa para hablar al pueblo. Si usted nota bien el pasaje que acabamos de leer, allí el Espíritu Santo está usando a Pedro para motivarnos al crecimiento cristiano. Estos versos no son meramente una simple lista de cosas que debemos tener, sino más bien es el propósito divino de que trabajemos en forma personal, consciente, ordenada y constante en nosotros mismos. Cualquier persona podría, y tal vez a veces nosotros mismos enseñamos acerca de este pasaje explicando cada una de las cosas que están ahí apuntadas por Pedro. Pero en esencia el pasaje apunta a un crecimiento integral cristiano. Y el versículo 8 lo dice claramente, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. No son palabras aisladas, más bien es un conjunto que tiene el propósito divino de que trabajemos en forma personal, consciente, ordenada y constante en nosotros mismos. El pueblo de Dios, nosotros, estamos llamados a crecer en Cristo. Y eso de crecer en Cristo no es otra cosa sino que nuestra fe mejore, se perfeccione y que dicho avance sea notorio para nosotros y para los demás. ¿Si ha sido notorio su avance en Cristo para usted? ¿Es usted la misma persona hoy que cuando llegó o siente que ha crecido? Ese avance debe ser notorio para nosotros, pero también para los demás. Cuando nosotros crecemos en Cristo, eso se nota. Amén. Crecer en Cristo requiere esfuerzo. ¿Sabía usted? Creo que una de las cosas que más se valora en esto de venir a aprender es el esfuerzo que hacemos. Crecer en Cristo requiere esfuerzo, requiere disciplina. A los míos yo les ponía tareas y les preguntaba a la siguiente: ¿hicieron la tarea? Sí, pastor. Y al principio, algunos había tarea. Requiere disciplina, requiere disposición al aprendizaje y al cambio.
Cuando estamos creciendo en Cristo, tenemos que estar dispuestos a aprender, pero también ¿a qué? A cambiar. Disposición al aprendizaje y al cambio. Y crecer en Cristo requiere un especial sometimiento al Señor y a su voluntad. En ese orden de ideas podemos afirmar que no existe vida cristiana sin crecimiento. No existe vida cristiana sin crecimiento. Primera de Corintios 14:20 dice: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Y Pablo está hablando, la Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra madurez en este sentido, en el sentido de crecimiento, la usa mucho. De hecho, casi todo el estudio que hice acerca de esto lo hice a través de esta versión y utiliza mucho la palabra madurez. Y es una palabra que es muy pertinente. El crecimiento cristiano precisamente se demuestra en la madurez que tenemos nosotros para asumir cada cosa que enfrentamos a diario, cada cosa que hacemos. Requiere madurez. Entonces, en la medida en que crecemos en Cristo, debemos asumir con una mayor propiedad y madurez cada cosa. El pueblo cristiano se amolda cada vez más a un mundo que no quiere crecer. Un mundo en donde la tecnología ha reemplazado muchas cosas y se ha convertido en un sustituto del aprendizaje. Los cristianos cada día queremos cosas más emocionales y nos estamos olvidando del esfuerzo que requiere el caminar con Dios. Sin embargo, Dios mismo nos ordena trazar metas fundamentales en Él. En esta mañana quiero compartir 3 puntos acerca del crecimiento en Cristo. El primero es que el crecimiento en Cristo inicia con un llamado divino. El segundo es que el crecimiento en Cristo se mantiene con una responsabilidad humana. Y el tercero es que el crecimiento en Cristo tiene una proyección eterna. Vamos a verlos. Primero, el crecimiento inicia con un llamado divino. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dios nos está llamando a crecer. Esto es, a no quedarnos donde siempre o lo mismo que siempre. Usted y yo estamos en el proceso de Dios, ¿sabía eso? ¿Cuántos creen que están en el proceso de Dios? Usted y yo estamos en el proceso de Dios. No podemos quedarnos donde siempre, ¿sí? Alguien dirá: no, yo ya salí de doctrina bíblica, entonces aquí ya con esto es suficiente, ¿sí? Nos vamos adelante, ¿sí? Alguien dirá: no, yo me quedo en rompiendo cadenas, ¿sí? No, hay que avanzar. Uno de los grandes problemas de la iglesia moderna es que su crecimiento ha sido desviado por el emocionalismo. Nos hemos interesado más por las cosas terrenales que por las eternas. Y necesitamos cambiar esa perspectiva, mantenernos en la senda y no desviarnos, como le dijo el Señor a Josué, ni a izquierda ni a derecha. Dios nos entrega las herramientas para dicho crecimiento. Estoy diciendo que el crecimiento es un llamado divino. Y así como Dios nos está llamando a crecer, Él además de eso nos entrega las herramientas para dicho crecimiento. ¿Cuáles son esas herramientas? Podríamos preguntar. La primera, su palabra. La principal herramienta por la que nosotros podemos crecer es ¿cuál?
la palabra del Señor. Ahí está todo lo que Dios quiere enseñarnos. La revelación que nosotros necesitamos para salvarnos, para aprender, para crecer en Cristo, para evangelizar, para todo lo que Dios quiere que hagamos está allí. No la encontramos en otro lugar, en la palabra del Señor. Entonces esa herramienta es importantísima. Dios nos llama a crecer, pero nos entrega sus herramientas para que lo hagamos. Y una de ellas es su palabra. Otra de esas herramientas es su Santo Espíritu. Amén. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. La palabra del Señor afirma que el Espíritu Santo es el que nos guía ¿a dónde? A la verdad. Es el que nos ayuda a orar. Es el que hace cosas importantes en nosotros. Y otra herramienta para nuestro crecimiento cristiano es la iglesia y los diferentes ministerios que tiene. Cuando nosotros venimos a la iglesia, aquí nosotros crecemos. Es aquí donde se ha marcado nuestro crecimiento como hijos del Señor. No somos las mismas personas que éramos antes. La palabra del Señor afirma, más bien hay una afirmación cristiana que usamos y es que Dios a quien llama, capacita. ¿De dónde nos llamó el Señor? Del mundo. Estábamos perdidos. ¿Y quién nos encontró? ¿Y quién nos trajo? ¿Y quién nos está enseñando? El Señor. Él nos está capacitando. Usa los diferentes vasos, instrumentos, la familia pastoral, en fin, para capacitarnos. Entonces, esto de que el crecimiento es un llamado, inicia con un llamado divino, pues tiene esos componentes. Dios al que llama capacita, Dios nos entrega las herramientas para dicho crecimiento, pero además ese crecimiento es un escudo. Si bien es cierto que el Señor usó la parábola del sembrador para decir que no todas las personas terminarán en el reino, también es cierto que el apóstol Pablo quiere transmitir en estos versículos de Efesios 4, quiere transmitir que nosotros seremos atacados con el fin de arrastrarnos a posiciones no sanas doctrinalmente, posiciones alejadas de Dios y en casos peores posiciones blasfemas. Es decir, allí en el versículo 14 dice el apóstol Pablo de Efesios 4:14, dice: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Así como no todos a los que se les predica van a llegar, pero sí Pablo está haciendo una implicación directa a la iglesia que vamos a ser atacados. Y si no hemos crecido como cristianos, entonces seguramente vamos a ser tomados o arrastrados a posiciones no sanas doctrinalmente. ¿Sabía usted que hay personas, inclusive en la iglesia, que tienen ideas todas como raras? Y las sacan por allá de internet, en donde encuentra uno cualquier cantidad de cosas. En estos días ha tomado mucha fuerza. Hay unos judíos que hablan español, inclusive hay uno de aquí de Bogotá, y están enseñando el Antiguo Testamento. Y hay personas que tienen una idea y dicen: pues yo voy a aprender Antiguo Testamento con los judíos, porque finalmente es la palabra del Señor y tienen otras ideas y a ellos pues les fue revelado el Antiguo Testamento y tal, y va uno a aprender más. Pero esto es una equivocación bastante grande, porque ¿cómo vamos a aprender nosotros de personas que en primer lugar no creen en Jesús, niegan a Jesús como Dios, niegan la parte del Nuevo Testamento que es en cierta manera donde se completa la revelación? Es más, todo el Antiguo Testamento apunta a una persona que se llama ¿cómo? Jesús.
Entonces muchas personas llegan y dicen, ay, eso está bien, y entonces comienzan a verlo y cuando menos piensan, terminan por allá desviados doctrinalmente. Algunos otros que no quieren crecer en Cristo, entonces terminan alejados de Dios. Y por último, algunos otros terminan ya haciendo cosas que uno dice, santo es el Señor Dios mío. El crecimiento cristiano inicia con un llamado divino. Dios nos llama a todos a crecer. Amén. Lo segundo que quiero resaltar es que el crecimiento se mantiene con una responsabilidad humana. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Note lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará a Dios. Él está haciendo notar que ellos tenían una responsabilidad en su crecimiento. El crecimiento mantiene una responsabilidad humana. Es verdad que el Señor es quien nos llama y es verdad que Él nos capacita y es verdad que a través de su Espíritu nosotros crecemos, pero nosotros somos responsables 100% de nuestro crecimiento. Somos responsables de mantenernos creciendo en Cristo. Aunque es verdad que existen cristianos capacitados e idóneos para servir, enseñar, aconsejar y demás, existe una verdad mayor y es que necesitamos aprender de Dios hasta que nos vayamos con Él. O sea, estamos en constante aprendizaje. Se lo voy a decir en palabras más santanderianas. Tenemos que crecer en Cristo hasta la muerte, hermano, o hasta que Cristo venga. Todos aprendemos del Señor, todos, en todos los niveles. En una ocasión conocí a un pastor que fue profesor mío. Él es un biblista, se llama Edesio Sánchez Cetina. No sé si el pastor Osvaldo lo distingue. Ok, él está ahorita en Argentina. Y estábamos en un lugar en Bogotá y había un predicador y pues me senté al lado de él. Y este es un hombre que sabe mucho de Biblia, traductor del Antiguo Testamento, y trabajó pues para varias de las últimas versiones de la Biblia como traductor y como comentarista. Y me sorprendía que había un chico, un joven allí predicando y era como muy alegre, muy animado, y el pastor yo lo miraba así de reojo y yo lo veía como con esa alegría, como con esas ganas de aprender, como con esas, escuchaba y amén, y sí y tal, y yo decía, wow, sí. Uno pensaría que una persona con mucho conocimiento diría, pues bueno, a veces se tornaría crítico, pero este hombre estaba allí pendiente, escuchando la palabra del Señor, diciendo amén, atento, ¿sí? Y en realidad eso le deja a uno, por lo menos a mí me dejó una especial enseñanza. Todo el tiempo, no importa en qué nivel estemos, no importa cuánto sepamos, ¿sí? Todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos pongan ahí en el cajón o venga el Señor por nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos creciendo. Somos responsables de mantenernos creciendo en Cristo. Y esta responsabilidad humana de crecer requiere de una planificación, mis amados. Algunas personas cristianas piensan que planear
estudiar, informarse no es algo de Dios. Y mal usan textos bíblicos como 2 Corintios 3:6. ¿Alguien sabe lo que dice? Dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces dicen, entonces yo no estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la letra mata, ¿sí? Yo no voy a las capacitaciones, yo no voy al seminario porque la letra mata. Y algunos son más audaces que pasan a predicar sin siquiera llevar un bosquejo porque dice la palabra del Señor, abre tu boca que yo la llenaré. Y aunque muchos por la experiencia hablan cosas interesantes y adecuadas, en su gran mayoría es un hilo que no tiene punta por ningún lado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de crecer mediante una planificación. El pastor Oswaldo decía que esto, como se planeó, como se proyectó, hablando pues de la escuela bíblica, tiene un proceso que va desde los nuevos hasta las personas que ejercen un ministerio o un liderazgo en la iglesia. Un proceso de aprendizaje primario, un proceso de trabajo a nivel de nuestra alma, de nuestro nivel emocional, que es rompiendo cadenas, un proceso de conocer un fundamento cristiano un poco más sólido, que es el proceso que llevamos con doctrinas básicas o doctrinas bíblicas, y ya un proceso que tiene que ver con nosotros crecer para servir. Escuchaba a mi hermano Clyde decir que en lo que ellos estaban aprendiendo, ya algunos están haciendo grupos pequeños. ¡Qué bendición! Imagínense eso. A eso le debemos apuntar. Y es satisfactorio. ¿Sabía usted? Es satisfactorio saber, es satisfactorio. Yo me acuerdo en la iglesia donde nací, también hacían esto, le daban a uno los diplomas y uno se sentía, yo por lo menos me sentía muy contento de que me llamaran allá y tome, se bautizó. Desde el bautismo eso me llenaron de diplomas, ¿sí? Después, no, que mire que hizo su curso de diaconado, no, mire que ya hizo liderazgo 1, no, que ya hizo otro de liderazgo y amén, y no, que ya fue al seminario y entonces ya vaya avanzando. Eso es muy importante porque crecemos para aquel que nos dio todo a nosotros. Estamos creciendo para servirle a aquel que nos dio, que entregó su vida por nosotros. ¿Cómo yo puedo planificar mi crecimiento cristiano? Comenzando por tener una vida devocional adecuada, pasando tiempo de calidad con Dios. ¿Sabe? Hoy en día hablamos de tiempo de calidad con los hijos, tiempo de calidad con los padres, tiempo de calidad hasta con el perro. Pero con Dios también tenemos que tener un tiempo de calidad, un tiempo devocional adecuado, un tiempo para el Señor. Estamos llamados a tener ese tiempo con el Señor. Eso es una forma de planificar nuestro crecimiento cristiano. Asistiendo constantemente a los servicios, participando de las enseñanzas bíblicas y las capacitaciones. Pero además, es importante sumar el servir dentro de la congregación. Entonces el crecimiento se mantiene con una responsabilidad humana. Usted y yo somos responsables de crecer, de no ser los mismos que antes. Amén. No ser los mismos que cuando comenzamos. No ser los mismos, ¿sí? En una iglesia donde trabajaba, le lancé un desafío a la iglesia y pienso que nos fue bien y yo veía que la gente se alegraba mucho y el desafío era vamos a ganarnos una persona en el año. 1, ¿sí? En otros se ganan 10, se ganan 20, usted va a orar por 1. Y en los 3 primeros años cumplimos la meta. Después cambiamos de estrategia a una estrategia un poco más elaborada y bueno, ya los resultados
en algunos casos no fueron los que esperábamos. Pero cuando nosotros, y estas personas comenzaron a capacitarse de una forma muy sencilla, a capacitarse en cómo dar cómo hablar de Cristo a otras personas, a capacitarse en cómo dar un discipulado, a capacitarse, bueno, en muchas cosas para ayudar a esas personas que ellos iban llevando a su crecimiento cristiano. Y se logró. Pero algo importante que todos entendimos, incluyéndome a mí, fue precisamente que la responsabilidad era propia y no del vecino. La responsabilidad es mía y no del pastor. Él tiene su responsabilidad y él dará cuentas al Señor por lo que él es responsable. Pero nosotros también somos responsables delante del Señor de crecer cristianamente. Y número 3, el crecimiento tiene una proyección eterna. Una persona no crece en el Señor para que las cosas queden allí, sino más bien debe crecer porque Dios tiene un propósito con su crecimiento. En otras palabras, Dios tiene planes con lo que Él mismo nos proporciona para crecer. Dios tiene planes con nuestro crecimiento. Tiene lo que yo llamo proyecciones eternas. Y una de las proyecciones eternas que tiene Dios es la de la salvación. Y no solo la propia, especialmente la de los que no conocen a Cristo. En otras palabras, un creyente que ha crecido en el Señor será un instrumento útil e idóneo para llevar el mensaje de salvación a los demás. A veces les decía a los hermanos, háblele a otra persona de Cristo, y yo ¿cómo hago? Pero en la medida en que vamos avanzando, vamos adquiriendo herramientas. En la medida en que maduramos, vamos adquiriendo herramientas para hablarle del Señor a otras personas. Yo me preguntaba cuando comencé en Cristo, yo decía, pero ¿cómo hago para evangelizarlos si no me preguntan nada de la Biblia? ¿Sí? Pero poco a poco fui adquiriendo alternativas para hablar inclusive desde otro tema muy diferente y llevar a esa persona al evangelismo. El pastor Leonel Rebubiano comentaba en alguna ocasión que él es hincha del América. Mala cosa, por cierto, pero bueno, yo lo respeto y lo quiero mucho. Y entonces contaba que una vez una hermana de su congregación lo invitó a la casa, pero le advirtió que el esposo no gustaba del evangelio y que seguramente se iba a tornar un poco tosco, que por favor le tuviera paciencia. Entonces él dijo, no, sí, vamos. Y se fue. Y llegó allí a la casa de dicha hermana y entonces obviamente el señor estaba sentado allá en su silla, no hablaba, no respondió el saludo, bueno, entre otras cosas dejó hasta el pastor con la mano estirada. Bueno, él trató de hacer lo que pudo y dice que en un momento determinado se dio cuenta de que había un escudo de la América allá en la casa y le dijo al caballero, disculpe, ¿usted es hincha de la Mechita? Él de una vez como que cambió y dijo, sí señor, yo soy hincha de la América. Digo, yo también. ¿Cómo así usted es hincha de la América? Sí, yo soy hincha de la América. Y comenzaron a hablar de fútbol y ese hablar de fútbol terminó en una evangelización que logró que ese hombre ese día entregara su vida al Señor. Pero ¿cómo se logra esto? En la medida en que nosotros crecemos, vamos adquiriendo las herramientas. Tal vez llega una dama y le habla de cocina a otra persona, de costura, bueno, no sé, a otra dama. Pero cuando tenemos las herramientas y crecemos cristianamente, el Señor nos ayuda y nos da la inteligencia, la sabiduría, la sagacidad para transformar una conversación X en una conversación en donde Cristo es el eje y el centro y en donde el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. Y hablando del crecimiento cristiano que tiene una proyección eterna, hay una proyección eterna que me llama mucho la atención y es la del testimonio. Lo más cercano al cielo que la gente no creyente verá en este mundo somos nosotros. Nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros somos el puente que lleva a las personas a la puerta de salvación que es Jesús. Nosotros somos la luz que se pone en lugar alto.
Nosotros somos la sal de la tierra. Por eso Dios quiere que crezcamos, para que cuando nos vean a nosotros puedan ver al Señor. El crecimiento cristiano tiene una proyección eterna y esta es muy importante. Esa proyección de que cuando una persona me está mirando a mí, está viendo ¿a quién? A Jesús. Y puede decir, sí o sí esta persona tiene a Cristo. Sí o sí esta persona es realmente lo que dice ser. Así que en ese orden de ideas, mi amado y apreciado hermano que está en este lugar, quiero invitarlo a orar. Y quiero invitarlo a que usted y yo le digamos al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer. Quiero invitarlo a que usted se autodesafíe y diga, yo me comprometo a crecer. Yo no quiero quedarme en donde estoy. Como decía un viejo canto cristiano, no quiero seguir siendo igual. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a todos a crecer en ti y en tu gracia. Ayúdanos a todos a crecer en tu conocimiento, Señor. Y a caminar con el lineamiento, Señor Dios, que tú quieres que crezcamos, Padre Celestial. Aprendimos hoy que tú nos llamas a crecer. Aprendimos hoy que somos responsables de nuestro crecimiento y aprendimos también que ese crecimiento tiene una proyección eterna. Padre, nos presentamos ante ti, Señor. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes a crecer, como dice tu palabra, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a crecer ahora y hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames. Esto te lo rogamos en el poderoso y santo nombre de Jesús, para quien es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Dele un aplauso al Señor y salude a las personas que están.